¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una charla acá, bueno, ya con Wilmer Mejía Carlon, antropólogo, y con Marco Iacona, politólogo. Bueno, ¿cómo estás, Marco? ¿Qué tal? Bien, bien. Buenas tardes, buenos días a todos. Estamos aquí tratando un nuevo tema que vas a introducir en un ratito y esperamos que a las personas les guste saber de este tema también. Siempre vamos a hablar por líneas generales y si alguien está interesado en el tema y quiere preguntar algo, puede hacerlo. Efectivamente, pueden preguntar, y nosotros gustosos de responder en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, en este caso vamos a tocar un tema que me parece muy interesante y que creo que tiene un poco más que ver contigo, porque es la cuestión del Estado y la descentralización, ¿no? Que es un tema que me parece muy interesante en el caso de la politología, ¿no? Desde la antropología también se ha abordado el tema, pero claro, desde una perspectiva diferente, ¿no? Pero Ujú. igual, va a ser muy interesante porque pienso de que en el caso peruano todavía estamos en una cuestión de formación, de ver la cuestión del Estado y su rol en la descentralización en general, la descentralización en general. Bueno, yo empezaría preguntándote, Marco, en principio, un poco viendo por el caso italiano, ¿qué tan descentralizado es Italia y cuál ha sido el rol histórico que ha tenido el Estado al respecto de esa descentralización, ¿no? Bueno, es una pregunta bastante interesante, pero al mismo tiempo muy difícil y larga para contestar. Podemos decir que el Estado poco a poco se ha desarrollado. El Estado italiano es un Estado muy joven, eh, muy reciente. Por ejemplo, el Estado peruano, o sea, tuvo la independencia antes que el Estado italiano, por ejemplo. Cuando el Estado italiano empezó a existir, era un Estado muy centralizado, un Estado muy céntrico, que digamos, pero la descentralización del Estado empieza a existir sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de las regiones italianas, que pudieron un poco tratar varios temas, ¿no? Tratar, eh, tener competencias específicas, que digamos, Ujú. mientras antes eso no sucedía, no pasaba. Y la descentralización es un proceso muy largo, no muy sencillo, donde a veces hay problemas fuertes porque, por ejemplo, en algunos casos las regiones no funcionan y el Estado tiene que intervenir para arreglar la situación, ¿no? Entonces, la descentralización es un proceso muy importante, pero al mismo tiempo muy difícil y a veces los ciudadanos no perciben las importancias de las regiones y cuando las regiones no funcionan, el primer sujeto que agarra la culpa de eso no es de la región o el gobierno regional, sino el Estado central. Y la gente comúnmente dice, ah, el Estado no funciona, el Estado no arregla sus asuntos, pero la gente todavía no sabe distinguir, a pesar que pasaron años de las instituciones de las regiones, no sabe distinguir entre las competencias del Estado y las competencias de las regiones, ¿no? No, es muy Entonces, interesante eso, porque creo que eso pasa también acá en el Perú, ¿no? Y ujú, bastante. Ahora creo que se ha visto eso con el tema de las personas que han reclamado ciertas cosas al Estado central, pero en realidad creo que le corresponderían al Estado regional, ¿no? Al subestado, no sé cómo decirlo. Pero es un tema amplio, porque ahora que me parece es necesario abordar una cosa, ¿no? Al menos en el caso peruano, muchos de los problemas que nosotros tenemos de descentralización también se deben a que el Estado Nacional ha permitido que muchos de esos problemas de gestión, de mala institucionalización,
de las regiones no se permita, ¿no? No haya un avance respecto a eso. Entonces, me parece ahí también que hay un rol del Estado central que no ha gestionado adecuadamente eh, vamos a ponerlo así, el buen funcionamiento de las regiones. No sé si en eso estarás de acuerdo conmigo. Y eso te lo digo en el marco de lo que ha pasado ahora último con este problema de las luchas y huelgas que ha habido alrededor bueno, lo que ha sucedido con el carcelamiento de Castillo y con la idea de que el Estado central tiene abandonadas ciertas zonas, lo cual es verdadero, pero por un lado hay una ambigüedad, me parece a mí. O sea, por un lado, es cierto, el Estado central tiene abandonadas ciertas zonas del país, especialmente en la sierra y la selva, pero por otro lado, eh, son las regiones las que debieron asumir ese cargo y no lo hacen y no lo han hecho. O sea, ahí me parece a mí que la población debió ir más también contra o también reclamarle al Estado regional. Pero por otro lado, muchos de esos gobiernos regionales no pueden de alguna manera funcionar bien porque en parte es el Estado central el que no ha hecho las gestiones ni ha hecho todos los procesos adecuados para que esos estados regionales funcionen de manera más efectiva. No sé si estarás de acuerdo con eso o de repente tienes alguna visión, un punto de vista distinto. El problema adentro del Estado peruano, del territorio peruano, no es tanto un problema de solamente de descentralización, sino que el Estado peruano en algunos territorios no ejerce el monopolio de la fuerza, o sea, no es el único actor, o sea, el Estado tendría que tener la fuerza de hacer respetar su ley y ser el único que pueda dictar leyes y controlar el territorio, ¿no? En cambio, el Estado peruano en algunos contextos, en algunos territorios, por ejemplo, en el caso del VRAEM, o sea, Valle de los Ríos, Apurímac, en Mantaro, en este contexto no logra tener ese monopolio de la fuerza, ¿no? Que es esencial para el desarrollo completo de un Estado. O sea, aquí hablamos de algo que es muy importante y va primero, o sea, va antes que la descentralización misma, porque imagínate, no sé, ¿no? Si yo descentralizo, pero en ese territorio el gobierno regional no logra tener el control del mismo territorio porque los terroristas o los narcotraficantes, lo que sea, prácticamente tienen más poderes que el Estado, ¿no? Entonces es algo muy complicado. Y la descentralización en el Perú es también complicada porque tenemos ejemplos de gobiernos regionales que pueden funcionar, creo, más o menos bien, como el gobierno regional de Arequipa, y otros gobiernos regionales que no funcionan del todo. Y lastimosamente el Estado peruano debería impulsar, involucrarse más para que las regiones puedan desarrollar bien sus prerrogativas y permitir que los, por ejemplo, recursos que se envían cada año, ¿no? Desde la capital hasta las provincias puedan ser manejadas bien, ¿no? Lograr objetivos, proyectos y estas cosas. Y eso lastimosamente no lo veo, ¿no? Porque también la sociedad civil peruana culpa a los gobiernos regionales hasta cierto punto, porque casi siempre el culpable es el gobierno central. Y no estoy diciendo que el gobierno central es perfecto, no se equivoca, simplemente que hay que ver las prerrogativas, las funciones de cada institución y reclamar los derechos, así como cumplir con los deberes haciendo funcionar todo el sistema país, o sea, el Estado peruano. El Estado peruano está hecho por varias instituciones. La mayoría diría
el Estado peruano es el gobierno. No, el Estado peruano son todas las instituciones, desde las instituciones locales hasta las instituciones nacionales. Acordámonos que el Estado central no puede funcionar sin las instituciones locales y regionales, porque sería imposible manejar desde Lima las necesidades de las provincias, de los departamentos, de las ciudades. No sería posible. Un gobernante solamente no podría manejar todos los recursos y las necesidades de cada ciudad, provincia, región y lo que sea, ¿no? Y entonces hay que enfocarse primero en eh, hacer conocer a la población, a la sociedad civil, cómo funciona el Estado peruano, cómo se desarrolla todo, y de ahí este, impulsar más el proceso de descentralización, que supuestamente creo que las regiones del Perú, los gobiernos regionales tienen bastantes poderes, ¿no? Pero igual no lo usan bien, que digamos. Creo que se parece un poco al gobierno regional de mi isla. Eh, Ujú. la, donde vivo, Sicilia, es una región a estatuto especial. O sea, es una de las pocas regiones italianas que tienen más poderes en comparación de las otras regiones. Pero a Ujú. pesar que tienes más poderes, estos poderes no son usados o son mal usados. Ujú. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Sí, sí, me parece. Es que hay una cuestión, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo de que hay gobiernos regionales que no usan bien sus poderes. O sea, inclusive a mí me parece que hay una cuestión política de por medio de hacer de que todo el culpable es el gobierno central, nosotros como que no, ¿no? Entonces también, ahí me parece que ahí también hay una cuestión. Sin embargo, me parece que desde el gobierno central lo que no ha habido es una adecuada gestión para que la descentralización se conforme de manera adecuada, al menos en el caso peruano, ¿no? Me parece que ahí todavía hay una serie de cosas que el Estado peruano tendría que resolver. Esto yo te lo digo porque recuerdo una entrevista que le hicieron al sociólogo y politólogo Julio Kotler hace más de 10 años atrás, no sé si has escuchado de él, y Sí, él justamente en una de las entrevistas que hace le preguntan y él responde que el gobierno central, o sea, manda los presupuestos, ¿no? Manda listo, acá está el presupuesto ya, y no es así, ¿no? Yo creo que ahí también el gobierno central tiene una responsabilidad. No ha sabido conformar una institucionalidad adecuada, un marco legal institucional adecuado a los gobiernos regionales, y con eso ya hemos empezado mal, ¿no? O sea, por ahí hay que ir para mí. Y otro es que el gobierno regional efectivamente le han dado sus poderes, le han dado todo eso y no ha sabido gestionar adecuadamente. Y eso sí estoy de acuerdo con Kotler, que en su momento dijo de que no hay tecnocracia en el Perú. O sea, tú tienes un montón de gente que está trabajando en los gobiernos regionales y que no saben, así es sencillo. O sea, sus gastos, por ejemplo, no saben en qué gastar, no saben cómo hacer los presupuestos o cómo gastarlos, y así, un montón de cosas que lastimosamente no tiene un personal adecuado. Y eso genera mucha insatisfacción, porque tú como vecino, como ciudadano, ves cómo funciona tu gobierno regional y dices, oye, pero o sea, mucho, está bien, ya somos la región, ¿y en qué contribuye eso al final en mí, ¿no? Como ciudadano, como vecino del lugar? Por ejemplo, Ancash, si no me equivoco, no sé si ahora, pero por varios años ha sido la región con más recursos de todo el Perú, o sea, prácticamente es la región más rica. Y sin embargo, a nivel de población, sigue teniendo comunidades que están en la pobreza total, ¿no? O sea, ¿dónde está ese supuesto manejo territorial de las regiones y su independencia, ¿no? No lo ves. Y lo mismo con otras regiones, Huancavelica, Cajamarca, que son todavía regiones bastante pobres y que sin embargo tienen gobiernos regionales que manejan ingentes cantidades de dinero, ¿no? Y que no saben cómo gastar y usar para dar beneficio a su población. Entonces ahí
como que tú como peruano sientes de que, oye, y esta descentralización no ha funcionado, ¿no? No existe, no ha sido beneficiosa para nosotros, ¿no? Entonces, es complejo porque yo también veo que hay gobernadores regionales como que se lavan las manos, ¿no? Dicen, no, 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 está bien, pero no es mi culpa, ¿ah? Porque al final de arriba, el gobierno central es el que no me deja a mí y tal. Que puede tener cierta dosis de razón, pero ya me parece que se usa ya como chivo expiatorio, ¿no? Se usa para decir, no, no, mi culpa no es, ¿ah? O sea, vamos a reclamarle al gobierno central, pero ojo que ese patita, ¿no? Coloquialmente, esa persona que está ahí en el gobierno regional también tiene su cuota de responsabilidad por diversos motivos, ¿no? Y a veces lo que yo veo es que las protestas que se dan contra el gobierno central de frente, pero no contra el gobierno regional, que al final es el que también debería saber actuar y que al fin de cuentas, si funciona mal y ve que hay algo desde el Estado central que no está haciendo bien su chamba, o sea, para mí, presionar al Estado regional, a la región, y decirle, haz bien tu chamba, y si no haces bien tu chamba, también presiónalo al central, o sea, acá te vamos a estar marcando, ¿no? Yo creo que falta eso también, ¿no? Ver que el Estado, como tú dices, no es solamente el Estado que está en Lima, el central, sino también está en los gobiernos regionales, está en las municipalidades, porque la municipalidad también es parte del gobierno del Estado. Y sin embargo, mucha gente como que no concibe eso, ¿no? Entonces es una problemática fuerte en el caso peruano. O sea, para mí inclusive la descentralización de alguna manera ha fracasado, ¿no? Desde mi punto de vista. No ha llevado al desarrollo que se supuso que iba a dar. Hay regiones excepciones, ¿no? Como bien dijiste, creo que Arequipa es una excepción. Moquegua me parece que también es una excepción por ahí que funcionan bien, pero también habría que ver que también, ¿no? Pero al menos ahí están. Pero en el resto de regiones, mira Piura, mira Lambayeque, mira Trujillo, La Libertad. eh, Siempre se sabe que hay fenómenos del niño, eventualmente cada ciclo, cada 10 20 años, y no han hecho nada por eh, mejorar sus sistemas de alcantarillado, por mejorar su sistema de drenaje, no han hecho nada. Yo he visto una vez en la televisión justamente sobre ese tema y los funcionarios del Estado central, cuando se fueron a ver el problema, como que se menciona de que quienes tuvieron la culpa de que no se implemente todo eso, a los gobiernos regionales, ¿no? Porque eran muy fragmentados, o los gobiernos locales como las municipalidades, había tantas municipalidades que no se sabía con quién coordinar, por eso no hemos hecho bien las cosas. Igual el gobierno regional, cuando tú le preguntas a Acuña, si no me equivoco, se le hace una pregunta, ¿no? Que él es el gobernador regional de La Libertad. ¿Qué pasó? Le echa la culpa al gobierno central. Entonces, en el caso peruano tenemos este problema, ¿no? El Estado se divide supuestamente para mejorar, para servir mejor, pero al final sirve para que se tiren la pelota, ¿no? Para no asumir responsabilidades. O sea, Claro. el nacional dice, ¿quién tiene la culpa? El central, ese tiene la culpa. Y cuando le preguntas al central, no, yo no tengo la culpa, el regional tiene la culpa. Y así. Y no hay cuando se resuelvan las cosas. El problema principal de esto es un que se desarrolla por este problema gigante, es que la democracia peruana no puede resistir siempre con estas actitudes y estas injerencias o ataques entre instituciones. Acordámonos que las instituciones para funcionar tienen que cooperar y sobre todo respetar los poderes eh, que cada uno tiene, ¿no? Acordámonos de eso porque, como ya decía, el Estado central necesita el local y el gobierno local, el gobierno regional y todo. Pero lo que yo veo, lastimosamente, es que en Perú las instituciones se pelean entre ellas de forma Ujú, horrible, tal vez, ujú, y van a originar un problema gigante, que es un problema institucional que hace
perder la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones centrales, locales, regionales. Y, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Vemos que, por ejemplo, las encuestas del Barómetro de las Américas, por ejemplo, dice que la mayoría de los peruanos, más de un peruano, cada peruano, ¿no? Es más del 50% de peruanos considera la democracia peruana como una democracia que no funciona o que no existe encima en algunos casos, ¿no? Y eso se debe también a las instituciones que se peleen entre ellas o algunos ejemplos que han llevado las crónicas, que muchos de expresidentes fueron atrapados, encarcelados por corrupción o algo así, por lavado de activos o algo así, pero lo han hecho también gobernadores regionales, locales, y entonces hay una falta de legitimidad de las instituciones democráticas peruanas. Y eso crea un problema gigante porque este, cuando las instituciones pierden la legitimidad, el entero sistema arriesga muchísimo, o sea, que se tumba, ¿no? Y lo hemos visto después del golpe de Castillo, ¿no? El intento de cambiar este sistema con la violencia llevó Castillo a ser atrapado, sacado de la presidencia y eso, y las protestas que hubieron no eran necesariamente a favor de Castillo o algo así, ¿no? Castillo creo que era más un pretexto porque los peruanos de verdad se han cansado de tener eh, instituciones que parecen hacer más que perseguir la democracia, persiguen el tema de pelearse entre ellos, ¿no? Y lo hemos visto que, por ejemplo, el presidente denuncia al fiscal de la nación, el fiscal de la nación eh, abre, no sé, una investigación o algo así, o hemos visto, como decías tú, gobernadores regionales que atacan el gobierno central porque dicen, no, es tu culpa si acá no hay nada, si no, nosotros no tenemos esto, nosotros no tenemos otro, pero no hay un diálogo, no hay ningún diálogo. La mayoría de las discusiones entre poderes del Estado no son llevadas con un diálogo crítico y hacia el desarrollo del Estado peruano. Y eso lleva a un conjunto de problemas que cada día empeora, porque las protestas que hubieron, por ejemplo, en estos meses no van a quedar así. O sea, este problema no se queda en la nada, todavía existe y creo que la democracia peruana es en peligro porque por varias razones, ¿no? Porque el Estado peruano funciona y no funciona. Y por el Estado peruano no me refiero necesariamente solo al Estado, a las instituciones centrales, o sea, al Congreso, a la Presidencia de la República o a los ministerios, ¿no? Sino también a los gobiernos regionales y locales. Entonces, me parece algo que se tiene que hablar entre las instituciones y concientizar, creo que se diga, la ciudadanía, los ciudadanos y la sociedad civil para que no se dejen llevar del político de turno que cree que echando la culpa a uno o al otro pueda seguir eh, quedándose al poder, porque la democracia supuestamente no funciona totalmente así. O sea, ya sé que obviamente hay políticos de izquierda, centro, derecha y que se llevan a enfrentarse tal vez políticamente, pero en un contexto como el peruano, en una situación difícil, donde hubieron una pandemia y sobre todo las consecuencias de la guerra de Rusia y entre Rusia y Ucrania, eh, este,
tendrían que conversar y llevar a un compromiso democrático entre instituciones, porque este es un momento muy crucial, muy importante, donde se decide el futuro del Perú. Por ejemplo, para mí las próximas elecciones podrían ser decisivas por la democracia peruana. Y no sé si las instituciones y el Estado peruano están listos para este cambio y si seguirán así con estas actitudes que llevan a cabo ataques, ataques, ataques y nada más. Y mientras tanto, los ciudadanos se cansan, ven la política y las instituciones como algo más lejano que debería estar, ¿no? Interesante, no, pero justamente una de las cosas que a mí me llama más la atención es eso, ¿no? Que este peloteo, ¿no? De que el gobierno regional le echa la culpa al central, central al regional, y justamente eso causa una gran problemática. Ahora, yo creo que acá hay que hacer entender bien que acá no hay buenos y malos, ¿no? O sea, si hablamos del gobierno de Castillo, yo te lo digo con toda sinceridad, o sea, yo eh, considero que Castillo, si lo dejas, podría ser tan autoritario como cualquier dictador, y esto ya puede ser de izquierda o de derecha, ¿no? Porque también tiene una cuestión de dictaduras, ¿no? Que podría, o sea, potencialmente. Pero eso no quiere decir que el Estado peruano actual sea bueno. O sea, a lo que me refiero es que está haciendo contrapoderes que uno de los dos puede cometer excesos, uno de los dos puede llegar a ser dictatorial. O sea, no, acá no hay que este dictador y este no, no, en realidad se están peleando entre instituciones o entre personajes, o no sé cómo decirlo, que pueden potencialmente ambos llegar a ser dictadores. O sea, es una pelea entre diablos, ya, ¿no? Un diablo rojo contra el diablo azul, así lo veo yo. Ahora, la cuestión es que en este caso ha ganado el diablo azul, ¿no? Pero aún así, la cuestión está en que el nivel de descentralización, el nivel de desarrollo que tienen las regiones, eh, tiene un grave problema en el sentido de que si tú ves cómo funcionan hacia adentro, funcionan mal. Así, o sea, no hay un buen funcionamiento institucional ni de las municipalidades locales ni de los gobiernos regionales. Y si bien es cierto, ha habido personajes que han querido que las cosas funcionen bien, ¿no? Excepciones, en líneas generales, casi nadie le ha interesado hacer esas reformas, esos cambios necesarios por X motivos. Entonces, la corrupción sigue campeando todo, todo, porque al final la misma, debería haber una reforma de las instituciones peruanas desde el fondo, ¿no? Mira, quisiera mostrarte justamente, una entrevista que le hicieron a Julio Kotler, ¿no? Que es sobre el tema de descentralización. A ver, vamos a escucharlo un poco. Resumirlo, pero es lo que ha dicho una buena parte del mensaje. Bueno, eso. A ver. Ya, creo que No se ve la pantalla, supuestamente. Ya, ahorita. Vamos a ver, repito. Ya. Acá, Lima ya fue. Digamos, es una forma muy sencilla de resumirlo, pero es lo que ha dicho en una buena parte del mensaje. Bueno, eso es lo que tiene el Perú en este momento. ¿Por qué? Es el problema de la descentralización. Todos estos legisladores han hecho una cantidad de cosas que a veces uno se pregunta si es que son ignorantes. Basta ir a una capital de departamento, a hablar con el presidente regional o con el alcalde para ver que están absolutamente incapacitados para administrar lo que tienen. ¿A quién se le puede ocurrir mandar 185 funciones? Ya no digo pues a La Libertad, a Lambayeque, a Arequipa. ¿Quién va a poder hacer eso? ¿De qué están hablando? ¿Cómo es que piensan que una descentralización de esa naturaleza se puede hacer en 2 o 3 años?
Ahora, los presidentes regionales demandaban esas funciones, eran las aspiraciones sociales de esos pueblos. Bueno, en este momento tú vas a cualquiera de esas capitales y te vas a encontrar con que es absolutamente incapaces de hacer nada. No tienen gente. No hay una tecnocracia que los acompañe. No, si en el Perú no existe la tecnocracia que se necesita. Y estoy hablando de administradores en el sentido más lato de la palabra. Un director de colegio que sepa más o menos, porque yo, si es que a mí me ponen a administrar un colegio, yo no sabría cómo administrar un colegio. Tú necesitas un mínimo de conocimientos y de habilidades, y después de tener habilidades políticas para hacer eso. Y el centralismo no lo cambias con un decreto. Esto, lo de la descentralización, yo creo que es el problema más crítico que tiene y que va a tener el Perú. Y de donde se origina todo el conflicto social. Por supuesto, no se ha dado cuenta que no tiene oposición política en el Parlamento y que lo tiene en la calle, pero en la calle son dos. Uno es las regiones y el otro es lo que yo llamaría el micrófono que circula en todo el país, los maestros. Los maestros constituyen un sector ocupacional estratégico y crítico, no solamente para mejorar la educación, sino ellos son los que transmiten valores y... Claro, además es un sector de la burocracia pública, son 300.000 personas al servicio del Estado. Bueno, ahí pudimos ver un poco lo que analizaba Julio Kotler, ya fallecido sociólogo y politólogo peruano. Y me pareció muy interesante, ¿no? Que ya en 2007 hablaba del gran problema de la descentralización, de que las regiones no están capacitadas. Y creo que se ha cumplido lo que ha dicho, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, él hablaba de diciendo que no existe la tecnocracia en Perú y básicamente estoy de acuerdo con él, pero eso se debe sobre todo a un fenómeno, o sea, a una sociedad donde la corrupción y el clientelismo es muy fuerte, entonces, a todos los niveles. Entonces, desarrollar una tecnocracia, o sea, también funcionarios que sean capaces de dirigir y mandar las nuevas prerrogativas y funciones de las instituciones regionales, por ejemplo, en el proceso de la descentralización, no se puede llevar a cabo, o sea, no se puede efectivamente desarrollar a eso, porque al final, si el amigo del amigo ingresa a un lugar de importancia, ¿no? O sea, un lugar donde supuestamente allí se manejan los proyectos del gobierno regional con las nuevas prerrogativas y los nuevos poderes que, que han llevado, que han dado a las regiones, se crea ese problema. El tiempo creo que se va a acabar. Sí, Regresamos sí, y volvemos. estamos y seguimos conversando, Ya, porque ahí el gobierno central tiene mucho que ver y no hace las gestiones que debería claro, hacer. Pero bueno, volvemos. ya. Ya. Bueno, estábamos hablando del desarrollo de la tecnocracia y por qué efectivamente en el Perú, como decía el sociólogo Julio Kotler, no existe por varias razones, no existe la tecnocracia, o sea, como decía antes, hay mucha corrupción y clientelismo y esto impide que se desarrolle de una clase dirigente del país que sea involucrada en las varias instituciones a todos los niveles y sobre todo que sean involucrados personas con estudios profesionales que sepan de las áreas donde están encargadas, ¿no? Lastimosamente eso no se ve, no es muy común en el Perú porque muchas veces hay nombramientos así políticos, o sea, esa persona es de mi partido, entonces, ya eso basta, a pesar que no sea de repente tan capacitado como podría ser otra persona, ¿no? O peor, por casos de corrupciones, se distribuyen cargos o por el clientelismo
que lastimosamente afecta mucho el país, ¿no? Entonces, eso impide que efectivamente se desarrolle la tecnocracia en el Perú, que sería necesaria en algunos casos, sobre todo por lo que está ocurriendo, ¿no? En todo el país. Entonces, es algo muy complicado, difícil y también peligroso por la democracia peruana, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Es todo un problema. Y ahí particularmente pienso de que tiene mucha responsabilidad, de ahí sí el gobierno central, porque el gobierno central que se supone que debería ser el que sea el eje de los cambios, de las reformas que se tienen que hacer para la mejora de las regiones y de su funcionalidad, no lo hace. Y también, por ejemplo, sabemos que ha habido casos de corrupción muy fuerte en las regiones, como el caso de la región Ancash hace unos cuantos años, ¿no? Que los gobiernos de corrupción, no sé si pudiste ver, fueron muy altos, ¿no? Que inclusive mataron a un periodista en la televisión, su hija salió, todo. Eh, y todo el mundo dice, ah, entonces los gobiernos regionales son como malévolos, ¿no? No funcionan bien porque hay tal. Sí, pues, pero yo particularmente pienso que si hay una corrupción subregional, subnacional, en las regiones, en esos gobiernos regionales, porque también desde el Estado central se permite eso. O sea, no es que, porque yo veo que también hay un discurso, digamos que hay dos discursos, ¿no? Por un lado, un discurso que le echa la culpa de todo al Estado central y hay otro discurso que le echa toda la culpa al Estado regional, pero yo creo que la verdad se encuentra en el intermedio. O sea, es cierto, o sea, no voy a negar de que hay gobernadores regionales de cierta ideología también, que como que ven sus intereses y tratan de hacer ver el problema, oye, no, yo no soy el problema, ojo, el problema está allá, está en Lima, vamos contra Lima. Y ahí yo, muchas gracias, ¿no? Sigo corrompido, sigo robando, sigo haciendo las cosas mal, porque Lima tiene la culpa y hay que echarle la culpa a Lima, ese es uno, ¿no? De repente estoy siendo un poco simplificador, pero yo lo veo así. Pero por otro lado, también tiene esta cuestión de que, ojo, o sea, el gobierno central tiene responsabilidades acá. Y si no ha hecho las reformas necesarias para que los gobiernos regionales funcionen bien, es porque también de alguna manera le conviene al gobierno central que las cosas se mantengan de esa manera, ¿no? Entonces, ahí tienes un problema muy fuerte porque este gobierno central, que se supone que debería funcionar adecuadamente, bien, no transmite, ni siquiera él mismo funciona bien y tampoco no hace las reformas para que los gobiernos regionales funcionen de manera adecuada. Entonces, si hay corrupción, si hay violencia, si hay una serie de cosas dentro de males dentro de los gobiernos regionales, en parte, es cierto, se debe a ciertos funcionarios que no hacen bien sus cosas, pero también depende, y también es parte del problema el que los gobiernos centrales, el gobierno central, permita ese tipo de cosas, no haga las reformas necesarias y sobre todo es como un cómplice de alguna manera de todo eso, ¿no? O sea, es así, yo lo veo así, el gobierno central es cómplice de eso, como que se hace de la vista gorda, ¿no? Oye, en Ancash el gobernador regional ha matado o ha mandado a matar periodistas. Ah, bueno, como que es su problema, ¿no? Oye, Madre de Dios, el tal gobernador está dejando que exista tala ilegal y minería ilegal y se está beneficiando de eso. Y el gobierno central como que no, a mí no me mires, él, todo la culpa de ellos. Entonces, también hay ese problema desde el gobierno central, ¿no? De permitir, de dejar hacer y no fiscalizar de manera adecuada. Y es un problema porque, como te digo, si tú le preguntas al gobierno central, bueno, no, es que los gobernadores regionales no se dejan, este, no sé qué te dirán, ¿no? No se dejan ordenar, no dejan que nosotros los fiscalicemos, ¿no? Igual el gobierno regional le va a tirar la pelota al gobierno central y así toda la vida. Ahora, yo te preguntaría ahí,
¿Cómo es el funcionamiento de la descentralización en Italia, no? Me mencionaste de que en Sicilia tiene potestades inclusive más fuertes que otras regiones, ¿no? Sin embargo, también funciona mal en muchos aspectos. ¿Tú crees que la descentralización ha funcionado en Italia? ¿Cuál ha sido la problemática comparándola con el Perú? Bueno, la descentralización en Italia ha funcionado en parte porque lastimosamente para por problemas de juegos políticos, muchas regiones no funcionan bien y sus prerrogativas no son muy bien usadas. Obviamente, no todas las regiones son así, pero creo que bastantes regiones no funcionan como deberían. Y entonces hay problemas, por ejemplo, en el sistema de salud, que muchas veces, o sea, no muchas veces, es manejado por el gobierno regional y a pesar que el Estado obviamente participa en el tema, se involucra y todo, pero las regiones tienen un poder muy fuerte en el tema de la salud y todo eso, pero igual no hacen un buen manejo de los recursos, tanto que, por ejemplo, para mí, en algunos sentidos y en algunos casos hubiese preferido que las prerrogativas y los poderes en tema de salud se hubiesen quedado en el gobierno central, ¿no? Y eso lo vemos en algo muy poco lógico, porque, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo básico, si el gobierno regional de Sicilia compra las agujas o las inyecciones a 30 céntimos de euros y después vemos otras regiones que los compran por la mitad y de repente de la misma empresa y entonces uno no entiende qué está pasando, ¿no? Ah, O cosas similares. Han habido escándalos, investigaciones, varios problemas y eso obviamente es un problema, ¿no? Y por ejemplo, también en las prerrogativas principales de las regiones, sobre todo a estatuto especial, en Sicilia no funciona muy bien, que digamos, mientras en ah, otras regiones como Trentino, de repente las cosas funcionan mejor por varias razones y entonces la descentralización en Italia ha funcionado, pero en parte, porque en algunos casos ha creado más problemas que otros. Por ejemplo, en el tema de la salud. Entonces, la descentralización puede ayudar los gobiernos regionales, la comunidad local, los ciudadanos de cada región, pero si está bien hecha, si hacemos ujú. cosas así un poco medio, obviamente no va a terminar bien. Y allá podemos decir que la gente, los italianos, también tienen el mismo problema que los peruanos, o sea, cuando hay que echar la culpa de los males que están pasando, la mayoría sí bueno, si se logra hablar del gobierno regional te dirá, ay, pero no hace nada, ves, el otro, pero la mayoría te dirá, sí, pero el Estado no hace nada, ¿por qué le permite hacer eso? Entonces, creo que estamos similares, ¿no? En una situación similar, que digamos. Entonces, de repente en Italia sí hubo una tecnocracia y hubo una tecnocracia fuerte porque el boom económico, el milagro italiano permitió tener una tecnocracia muy fuerte que llevó a convertir Italia en uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Pero creo que cada año que pasa, la situación se convierte en más crítica, que digamos, porque no hay una formación adecuada de tecnócratas que puedan soportar, impulsar el país hacia un desarrollo fuerte como hubo en el pasado, ¿no? En cambio, en el Perú no hay totalmente una tecnocracia, o sea, el clientelismo y la corrupción es tan fuerte y tal vez tan descarada, permíteme esta palabra,
que no se logra desarrollar una tecnocracia ni a los niveles mínimos que digamos. Creo que el único ejemplo que podemos encontrar positivo en el Perú, creo, es mi opinión, es la que se encuentra en el Banco Central del Perú, ¿no? Claro, sí. Entonces, que está manejando bien la economía, pero igual un banco puede ayudar, sí, pero solamente eso no puede mejorar un país. Y entonces, es como si, no sé, estamos en una competencia de fútbol, ¿no? Y 10 jugadores están parados y uno corre a tratar de hacer gol, pero solo no puede hacer nada, ¿no? Entonces, así funcionan las instituciones. Tienen que comunicar, dialogar, cooperar, funcionar hacia un objetivo común, que sería el desarrollo del país, la estabilidad y la paz democrática, la paz social y todo, ¿no? Pero lastimosamente no suele pasar. Por eso vemos que cada año que pasa, los peruanos tienen una confianza muy baja y mínima, tanto que según las encuestas del Barómetro de las Américas y de Ipsos, el Perú se encuentra en uno de los últimos lugares por confianza hacia la democracia, ¿no? Entonces, y a las instituciones democráticas también. Entonces, es algo triste y peligroso al mismo tiempo. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo de que hay una desconfianza muy fuerte, porque si no, no funcionan bien, ¿no? La gente no ve los beneficios reales de lo que es la descentralización. Me pareció muy interesante lo que dijiste de la tecnocracia en Italia, ¿no? Yo también creo que en líneas generales la tecnocracia en Italia, al menos desde los 60 y todo esto, o sea, ustedes han tenido una tecnocracia que ha funcionado, que ha sido eficiente, eso sí es cierto, porque los resultados se ven, ¿no? Llevaron a Italia a ser un país que fue considerado entre los primeros, ¿no? Yo como, o sea, yo lo he mencionado antes y te lo menciono nuevamente en los 90. Cuando yo estaba en la secundaria me acuerdo muy bien que hablar de Italia era como hablar de Alemania, como hablar de Francia, o sea, un país Claro, con... o sea, las estadísticas decían que Italia en algunos años, o sea, desde los fines de los 80 hasta los primeros años de los años 90, era delante de países como Francia, Inglaterra, hasta Alemania en algunos momentos, ¿no? Pero después empezaron grandes cambios y grandes escándalos. Explotó la burbuja política y los escándalos y un poco se empezó a hundir, ¿no? Y, y eso es importante analizar porque la política y en general los funcionarios públicos son la base del país. Sin ellos, prácticamente el país empieza a hundir, ¿no? Y en Perú, después la caída de Fujimori, la caída del régimen autoritario de Fujimori, sí se convirtió en una democracia, el otro, pero lastimosamente no se logró fortalecer las instituciones democráticas eh, y sobre todo desarrollar un proceso que permitiría el desarrollo de una tecnocracia completa y sobre todo un mecanismo institucional que facilitaría la cooperación entre instituciones. Claro, o sea, lo que yo veo como peruano, ¿no? Que me cuentas esto de Italia es que como que ustedes tuvieron una edad de oro, ¿no? Como que ustedes, hubo una edad en la cual funcionaron las cosas, o sea, pero luego se cayó. En cambio, en el caso peruano no hemos tenido esa edad de oro. Acá no han funcionado bien las cosas antes y siguen sin funcionar ahora, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una diferencia sustancial con el caso italiano, ¿no? En el caso italiano, el Perú, perdón, Italia
funcionó bien, tuvo una base de funcionarios públicos que llegaron a ser bastante competentes, ¿no? Pero lastimosamente con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? Esa mística, por decirlo de alguna manera. El problema En el es, caso, disculpe sí, si te adelante, interrumpo, no, adelante. el problema, a pesar que tenemos esta situación, Italia sigue siendo una potencia, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, según los últimos datos, ¿no? De exportaciones, y estamos si no me equivoco, en el primer lugar en Europa o el segundo, ¿no? Y eso, significa que algo funciona y todavía hay una base, pero no se puede uno quedar con los logros del pasado tratando de tener una base que sí te permite o sea, flotar, ¿no? Pero no te permite de desarrollar un proyecto a largo plazo que te lleve a una dimensión como la que tuvimos en la época de oro, ¿no? De oro, ¿no? En cambio, en el Perú, este, es un sistema, un conjunto, porque cuando hablamos de instituciones, y yo no me refiero solamente a instituciones políticas, ¿no? Sino a instituciones sociales, educativas y todo. El problema que en Perú no, no funciona mucho eso y además ha convertido a los ciudadanos apáticos, o sea, la gente no se interesa de la política, muchas veces no tienen empatía por algunos temas, también en el social, ¿no? Y he visto, ¿no? Que, por ejemplo, hay eh, pensamientos donde, por ejemplo, el pobre este, es pobre por culpa de él, ¿no? Por culpa de sus actitudes. Y eso lleva también a eh, permitir un desarrollo también de las instituciones, por ejemplo, a las instituciones relacionadas al el estado de bienestar, ¿no? O sea, el welfare state, que digamos. Y entonces, para mejorar la situación peruana, tendrían que haber reformas gigantes, pero sobre todo tendría que haber un proceso educativo que lleve a los peruanos a maturar una conciencia hacia los problemas políticos y sociales del país. y en ese Si sentido, no, ¿cómo? disculpa que te interrumpa, en ese sentido, Marco, ¿consideras que los italianos tienen más conciencia sobre sus problemas políticos, tienen más conciencia sobre inmiscuirse en estos temas, ¿no? Mucho más que los peruanos, en todo caso. Por el tema político, sí, sobre todo, y también por el tema del estado de bienestar, o sea, del welfare state. O sea, la gente en Italia está interesada en la política, de repente no involucrarse directamente siendo, qué sé, diputado o senador o alcalde, sino se interesa diariamente y se interesa de temas políticos. Pero en Perú no pasa mucho, ¿no? Porque lo que veo es que en Perú, si le dices a la mayoría de las personas o quieres intentar hablar de política, te dice, ay, son unos corruptos, son ladrones, y ya el tema se termina ahí, ¿no? No logran No, interesarse más porque son corruptos, y yo no tengo nada que ver con ellos, no me interesa la política y ya. El problema es que haciendo eso, básicamente los corruptos de verdad, que obviamente no son todos los políticos, hay corruptos, pero no son todos, este, los corruptos tienen prácticamente la legitimidad porque nadie le dice nada y también pueden hacer lo que se les da la gana, ¿no? Y otra cosa que he visto es que también los medias, o sea, los periódicos, los que están relacionados a las noticias, muchas veces no saben transmitir las noticias o a veces tienen conflictos de intereses. También allí es un problema, ¿no? sí. Entonces es una sociedad muy complicada de arreglar. O sea, es una situación institucional que es muy complicada de arreglar, pero
creo que llegará un punto donde como una olla a presión, ¿no? No sé si me hago entender. Una olla a presión, si llega al punto y no apagas el fuego, esta olla va a explotar porque la presión, la olla no aguanta más la presión. Y la sociedad peruana, junto a todas sus instituciones, están llegando al punto de explotar. Lo hemos visto con las protestas. Así es. Y creo que no es necesario solamente una reforma de las instituciones políticas, sino en general se necesita una reforma de las instituciones en generales del Perú, en general. Y también que se tomen, los peruanos que tomen conciencia y puedan entender los problemas del país para que puedan solucionarlos o por lo menos enfrentarse con ellos. Claro, muy interesante, porque yo creo, claro, supongo que si bien es cierto, no de manera perfecta, pero en Italia me parece que al menos por lo que me cuentas y por lo que puedo avisorar así un poco, sí hay cosas o sí hay alguna manera de instituciones que funcionan, personas que hacen funcionar las cosas y hay gente dentro del pueblo, por decirlo así, de los ciudadanos, la ciudadanía, que sí tiene eh, interés por las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera la sociedad italiana, a pesar de sus males, tiene ciertas bases o ciertas cosas que ayudan a que las cosas funcionen, ¿no? O sea, de repente no del todo bien, porque es interesante también la comparación, ¿no? Si ustedes están en Europa y si se comparan con Alemania, si se comparan con los países escandinavos, obviamente pues Italia va a quedar hacia abajo, ¿no? Sin embargo, si comparas Italia, Depende del sector, porque por ejemplo el sistema de salud, creo que el sistema de salud italiano creo que sea uno de los mejores del mundo, no de Europa, sino del mundo. Y creo que es el primero en Europa, ¿no? ajá, Entonces, depende del contexto. Si me hablas de burocracia, creo que los países escandinavos nos llevan a años luces, ¿no? Por varios temas. Pero obviamente creo que es como un poco todos los países. Hay que analizar los puntos fuertes y los puntos débiles y ver, ¿no? Porque, por ejemplo, por la industria que tenemos, Italia es uno de los países mejores de Europa, ¿no? Porque tenemos un montón de producción. Obviamente, si hablamos de algunas otras cosas, como por ejemplo la criminalidad comparada a que sea países como Noriega, puede ser más alta por el tema de la mafia y estas cosas. ajá, Y, Noruega, Noruega. pero obviamente hay que evaluar, ¿no? Sí, 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 hay que evaluar, es cierto. O sea, es que esa es justamente la cuestión de lo social, ¿no? No es tan fácil de decir esto es así, hasta, sino que hay que ver los puntos y a partir de ahí poder generalizar desde esos puntos en concreto, ¿no? Pero al menos por lo que yo veo, los países que por ahí, porque hasta la misma Francia también cojea, me parece, ¿ah? O sea, también yo veo, no sé si tú has podido percatarte cuando has estado acá, pero yo lo que he visto es que mucha gente en el Perú idealiza, no tanto Italia, porque creo que en el imaginario popular Italia no está tan cercano al esto, pero hay mucha gente que idealiza Francia. Entonces ve lo francés como lo ideal, pero en realidad Francia también coge en varias cosas, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, la Francia tiene varios problemas debido a su ex imperio colonial. Ujú. Estaba perdiendo relevancia a nivel político por el tema de los varios escándalos que hubieron en África y también por el sentimiento de casi odio que tienen algunos países africanos hacia Francia, ¿no? Y eso le está llevando a varios problemas porque Francia depende mucho de su ex colonia y sobre todo no, hay una moneda que es el franco, el CAF, el franco africano, ¿no? Que maneja Francia y muchos países se quieren salir este, de, de esa moneda porque
básicamente ellos dicen que es una moneda que Francia usa para que ellos se queden en la pobreza siempre. Entonces, están habiendo muchos cambios en África, por ejemplo en Mali, donde han sacado los franceses. Había un contingente militar ahí y el gobierno de Mali prácticamente lo hizo alejar. Y también hay una actitud desafiante de Francia porque siente que está perdiendo poder y recientemente en una conferencia que hizo Macron con un presidente de África, de un país de África que ahora no me acuerdo, Macron fue tan descarado de llegar al mismo país africano y decir algo como la culpa es casi de usted, ¿no? Si estamos aquí en Claro, esta situación. ujú, Y sí. entonces Es está la típica, ¿no? complicado. Es la típica hacer eso, ¿no? Echar la culpa. Sí, fue como algo, se sintió de verdad feo, se vi tan feo, porque se parece como si hubiésemos regresado al imperio colonial, ¿no? Algo así. Y entonces Francia sí está pasando un momento feo y también hay problemas muy fuertes en las ciudades francesas por el problema de la inmigración que no fue integrada muy bien, ¿no? O sea, Sí, ajá. los migrantes de sus ex colonias, cuando llegaron en los años 70, 60, lo que sea, no fueron integrados así tan bien que digamos, y se han formado un poco como esos barrios que se llaman banlieue, Ujú, que son barrios donde viven principalmente los migrantes o los franceses de segunda generación, ¿no? Hijos de migrantes, ¿no? Y la situación es fea allí por el tema de la pobreza, del caos y eso, ¿no? Porque también allí, si no vas a integrar las personas que recibes, después se convierte en una situación precaria, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. Es muy interesante en realidad. Creo que de repente en algún momento podemos hablar un poco del colonialismo, tal vez. Y tantas, hay varios temas que podemos conversar, ¿ah? Puede ser colonialismo, podemos hablar también de... También me gustaría conversar un poco posteriormente qué le sucedió a Italia, ¿no? Cómo de un país estrella, poco a poco fue como eh, decayendo, ¿no? Sería interesante y hacer algunas comparaciones con el Perú, obviamente, ¿no? Porque en el caso peruano, nosotros no hemos tenido una época dorada, por decirlo así, ¿no? Lo más cercano ha sido lo que ha ocurrido antes de PPK, ¿no? Que una edad más o menos, con estabilidad, ¿no? Que permitió ciertas cosas al Perú, pero no cambian. En cambio, ustedes en Italia y en general en Europa han tenido edades de oro, ¿no? Donde han podido inclusive como país tener una gran estabilidad y un desarrollo muy, muy interesante, ¿no? Sería interesante conversar de eso en otro tema, pero ahorita, bueno, si ya no se nos acaba el tiempo, solamente decirle a las personas que nos escuchan, nos ven, que estamos agradecidos de que sigan estas charlas. Bueno, Marco, de verdad un gusto. No sé si tienes algunas últimas palabras. quería agradecer a todos y bueno, estas charlas tienen, como hemos siempre dicho, la finalidad de difundir la cultura y sobre todo que la gente pueda desarrollar un pensamiento crítico y sobre todo participar a nuestras charlas, ¿no? Porque la cultura no es solo escuchar, sino participar y involucrarse en los temas, ¿no? Es algo activo, no solo pasivo, ¿no? No es solo escuchar o leer, sino dar su opinión, interesarse y preguntar, ¿no? Entonces, para todos los que están escuchando nuestros podcasts, los agradezco mucho y les deseo un buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Entonces, con nosotros será hasta la próxima ocasión, ¿no? A veces hay temas no podemos por diversas razones, pero acá estamos en la medida de lo posible y bueno, nos veremos en una próxima ocasión con un nuevo tema. Hasta pronto.